Bueno, en la primera reunión yo les hice una confesión personal, no un chisme, porque es algo mío. Y yo les hacía una confesión personal y que yo creo que la mayoría de ustedes se puede sentir identificado. Y si ustedes han, no sé, yo cada año me proponía leer la Biblia completa. Cada año decía, este año voy a leer la Biblia completa, porque hay gente que la ha leído 3 veces y yo así que nunca, ¿verdad? Y yo pues, o sea, crecí en una familia cristiana, evidentemente, pero nunca había leído la Biblia completa. Entonces yo así, todos los años decía, voy a leer la Biblia este año completa, voy a leer. Pero luego ya llegaba ahí por Números y Levítico, y si ustedes lo han leído, saben a qué me refiero, que de repente ya como que se empieza a poner medio tedioso, y luego el lenguaje de la traducción de Reina Valera es todavía mucho más complicado, y es como que, ay, híjole, ya como que me estoy aburriendo por aquí, ¿verdad? Entonces ya, pues de repente ya como que dejaba de leer, ya no lo seguía, ya no era tan constante, y luego de repente pues ya mejor me saltaba Salmos, ¿verdad? Y luego, no, pues ya mejor me voy a saltar al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces no lograba cumplir ese propósito, pero este año dije, otra vez me lo voy a volver a proponer hasta que lo logre, ¿verdad? Y me topé con un plan bíblico que me ayudó muchísimo, porque a mí me gusta mucho la historia y me gusta mucho como conocer el contexto de la Biblia, porque la verdad es que hay muchas cosas muy impresionantes en la Biblia y me gusta mucho conocer todo esto. Entonces este plan bíblico pues te enseñaba o te enseña un video antes de cada capítulo para que puedas entender como de qué se trata y de que, o sea, como el contexto histórico, y te lo explica, ¿verdad? Entonces de alguna manera como que te abre mucho más el panorama para poder entender el libro. Y eso a mí me ayudó bastante, porque pues así como que ya decía, ya le entendí, ¿verdad? Y ya lo leía como con otra perspectiva o con la perspectiva correcta, ¿verdad? Entonces al final eso me ayudó muchísimo, y la verdad es que nunca había llegado tan lejos, porque nunca había leído de que los últimos libros del Antiguo Testamento, nunca había leído así que Miqueas, que Malaquías, o sea, jamás, ¿verdad? Y ya por fin así como que llegué más lejos. Y me topé, bueno, no me topé, siempre ha estado ahí, este libro que les quiero compartir el día de hoy, que es un libro muy corto, y a mí cuando yo lo leí me gustó mucho, porque es muy, como les digo, es un libro corto, pero tiene una enseñanza muy bonita y muy profunda. Entonces así como que dije, wow, vale la pena, ¿verdad?, leer la Biblia. Y aparte, como consejo, si ustedes en algún momento quieren predicar o algo así, siempre hagan sus tiempos de devociones, porque si te dicen a la mera hora, pues ya tienes algo, ¿verdad? Y les soy bien honesta, desde que yo empecé a leer así más la Biblia, de verdad me he sentido como mucho más identificada con Dios, y siento que a través de la Biblia Dios muestra o sea, muestra totalmente su corazón y cuáles son las intenciones por las cuales hace todas las cosas. Entonces, cuando yo leía o sea, pues todos estos libros, me quedaba muy impresionada, que yo decía, wow, o sea, Dios deseando y deshaciéndose por querer tener una relación con nosotros. Entonces leer la Biblia de verdad nos acerca mucho más a Dios, y pues eso solamente como para animarlos a que no dejen de leer, y si de repente no entienden algo, búsquenlo, porque de verdad hay mucha riqueza en la palabra de Dios. Entonces hoy les quiero compartir un tema que, bueno, le puse bolsillos llenos de agujeros, y ahorita les voy a explicar por qué puse el nombre de este nombre, ¿verdad? Y el libro del que les quiero hablar el día de hoy, o más bien en el libro en el que me voy a basar, porque también les voy a compartir otros versículos, es en el libro de Ageo. De verdad, yo nunca había leído Ageo, perdón, nunca lo había leído, pero cuando lo leí dije, wow, qué impresionante, ¿no? Y básicamente pues Ageo fue un profeta utilizado por Dios para hablar al pueblo. Entonces, como les digo, me gusta mucho la historia, me gusta mucho como que leer todo lo que estaba pasando, porque pues ahí como que uno también entiende, ¿verdad? A veces como cuando dicen, sacaste un versículo fuera de contexto porque pues no tenía nada que ver, ¿verdad? Pero me gusta mucho, y hoy les quiero compartir de forma súper resumida de qué se trata este libro. Y durante muchos años, este libro se encuentra en el Antiguo Testamento, y durante muchos años Dios había estado hablando, en el tiempo de los reyes, Dios había estado hablando mucho al pueblo, porque ellos habían quebrantado el pacto. Dios los estaba acusando de haber quebrantado ese pacto, y también les estaba advirtiendo que si ellos no se arrepentían, si ellos no se volvían a Él, si ellos no dejaban esas malas prácticas,
iba a venir una consecuencia para ellos. De hecho, algo así como que quiero hacer un paréntesis porque de verdad me gusta mucho, porque de repente como que el Antiguo Testamento se nos hace como un poco raro, un poco místico, pero la verdad es que, bueno, yo decía, es que ¿por qué Dios pide esto? ¿Por qué Dios hace esto? No entiendo, ¿verdad? Como que ya hoy en día ni aplica. Pero lo cierto es que si nosotros comparamos lo que Dios estaba pidiendo en ese tiempo con las prácticas del mundo en ese tiempo, Dios era demasiado bueno. ¿Por qué? Porque antes ellos estaban acostumbrados a sacrificar personas y estaban acostumbrados a hacer cosas terribles. Entonces el que Dios pidiera que sacrificaran animales, de verdad era nada a comparado a lo que la gente estaba acostumbrado a hacer. Entonces de verdad que aunque parezca que Dios pone como reglas o como pone como mandamientos como según nosotros difíciles de cumplir, lo cierto es que Dios nos está como librando de todo lo que en realidad el mundo hace, ¿verdad? Así como que no te vayas por ese lado. Entonces, durante muchos años Dios había estado hablando, les estaba advirtiendo que iba a venir un imperio, en este caso el imperio de Babilonia, y que los iba a destruir, que los iba a llevar al cautiverio, que les iba a destruir la ciudad, iba a destruir el templo y los iban a llevar al exilio. Y Dios les estaba diciendo, y aún así Dios decía, si se arrepienten, yo puedo hacer algo por ellos. Pero llegó un punto en donde ya no había un retorno y Dios dijo, lo tengo que hacer porque yo necesito que ellos aprendan. Entonces, a pesar de esto, a pesar de todo lo que Dios les habla y de todo lo que Dios les dice y les advierte, Dios siempre promete una esperanza. Dios siempre prometía una esperanza y les decía, van a pasar por eso, pero ustedes van a aprender de esto y ustedes van a regresar a mí y yo los voy a bendecir. Entonces Dios siempre, aunque veamos así como que una parte oscura, la verdad es que Dios siempre estaba prometiendo una esperanza y no solamente es para ellos, es para nosotros, ¿verdad? Porque la Biblia, o sea, la palabra de Dios hasta hoy en día está viva. Entonces Dios siempre se encargaba de, o sea, esta es la consecuencia, pero si ustedes hacen las cosas bien, hay una esperanza para ustedes. Entonces, pasan los años, se cumple todo lo que Dios dice, se cumplen todas las profecías y el reino o el imperio que los había llevado cautivos, pues cae contra el reino de Persia y los persas permiten que el pueblo pueda regresar a Jerusalén, que pueda regresar a su tierra para que puedan regresar a reconstruir. Entonces les permiten poder regresar y bueno, lo hacen bajo el liderazgo de dos personas, de un sacerdote y de una persona que era del linaje de David y regresan, ¿no? Entonces ya desde ahí Dios les vuelve a comenzar a hablar para que ahora sí otra vez empiecen a hacer las cosas bien. Entonces, aunque esto nosotros lo vemos como súper esperanzador, así que wow, sí, o sea, se fueron al cautiverio, pero Dios cumplió su promesa y Dios los libró otra vez del cautiverio y ya regresaron y Dios ahora sí ya los va a bendecir. A pesar de esto, ellos seguían sin hacer las cosas bien. Entonces Dios le habla a una persona llamada Ageo y les hace ver las cosas que ellos estaban haciendo mal. Entonces, como les digo, es un libro corto, pero es un libro que tiene una enseñanza súper útil y súper poderosa para nuestras vidas y yo espero que el día de hoy pues podamos aprender de ello. Entonces, lo primero que Dios hace en este libro es que les hace ver que sus prioridades están mal y que por eso ellos son incapaces de ser bendecidos. Porque resulta que ellos regresan del exilio y lo primero que hacen es empezar a construir sus casas. Y yo creo que eso es algo bastante normal, porque si de repente nosotros nos llevan y somos esclavos en otro lugar y podemos regresar a nuestro hogar, a nuestra tierra, pues lo primero que vamos a hacer es como que, bueno, pues déjame, porque no había nada, o sea, no había casas, o todo estaba destruido. Entonces, lo que ellos empezaron a hacer fue a reconstruir sus casas. Pero Dios les habla y les dice que lo que estaban haciendo no estaba bien y ahorita les comparto el versículo. Entonces el primer punto que yo les quiero compartir el día de hoy es que si nosotros tenemos mal establecidas nuestras prioridades, esas se vuelven un obstáculo para que nosotros podamos ser bendecidos. Pero ahorita lo vamos a ver en palabras de Dios y así como que nos va a caer el 20.
Entonces me acompañan ahí al capítulo 1, del versículo 1 al 6, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si lo tienen me siguen y si no, ahí está en la pantalla. Y entonces empieza el Señor diciendo, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos de agujeros. Entonces, todo lo que ellos estaban haciendo y todo lo que ellos estaban construyendo, todo se les estaba yendo porque estaban haciendo las cosas mal, porque estaban estableciendo mal sus prioridades. Y si nosotros ya conocemos a Dios, si nosotros ya pues tenemos tiempo, no sé, asistiendo a la iglesia, de pronto tenemos ya tiempo como creyentes y leyendo la palabra de Dios y sabemos qué es lo que le agrada, pero seguimos sin sentirnos plenos, sin sentirnos bendecidos. Y cuando digo pleno me refiero como a todas las áreas de nuestra vida, también en nuestro estado de ánimo, en nuestra fe. Cuando nosotros seguimos sin sentirnos plenos, lo más probable es que el obstáculo seamos nosotros mismos para que Dios pueda bendecirnos. ¿Qué era lo que Dios deseaba de ellos? ¿Qué era lo que Dios estaba diciendo? Esto está mal y ustedes tienen que corregirlo. En el versículo del 7 a 10, en el primer capítulo dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Entonces ya aquí, híjole, pues ya no nos podemos sordear, ¿verdad? Entonces a Dios no le interesaba el edificio, a Dios no le interesaba que fuera un edificio súper espectacular, aunque según la Biblia lo que dice que el templo que fue construido por Salomón de verdad era un edificio impresionante, así precioso, pero a Dios no le importaba el edificio, a Dios no le importaba que construyeran un lugar y que siempre estuviera ese lugar ahí. No, a Dios le importaba ese lugar porque representaba la comunión con Él, porque era el lugar en donde ellos podían de alguna manera acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, como ellos había pecado en sus vidas y no había pues esta justificación a través de Cristo, ellos no podían tener acceso a Dios. Entonces solamente era el sacerdote el que podía entrar a ese lugar y poder interceder por el pueblo. Pero aún así ellos podían llevar sus ofrendas al templo en agradecimiento a Dios. Ellos podían llevar sus sacrificios para pedirle perdón a Dios por los errores que habían cometido. Entonces para Dios ese lugar no era un edificio solamente, era un lugar en el que Él podía acercarse a ellos y ellos también podían acercarse a Dios. Como les digo, no buscaba tener un edificio, sino que hubiera un lugar donde su presencia pudiera habitar y poder estar con ellos. Entonces a lo mejor de pronto hoy nos preguntamos y decimos, bueno, pero la iglesia está bien chida, la iglesia ya no necesita nada, pues ¿qué le metemos a la iglesia, verdad? La iglesia ya no necesita ser reconstruida, no está destruida ni nada. Pero hoy en día la iglesia no se trata de un edificio, y lo mismo que en ese tiempo no se trata de un edificio, la iglesia hoy en día se trata de ti y se trata de mí. Entonces a Dios no le interesa lo que somos capaces de construir o lo que somos capaces de tener, sino que tú y yo seamos un templo en donde Él habite y juntos podamos edificarnos, donde juntos podamos vivir en santidad para poder agradar a Dios. En Romanos, de Romanos capítulo 12, del 4 al 5, Pablo está diciendo la importancia de la iglesia y cómo nosotros como iglesia representamos un cuerpo.
y que ese cuerpo tiene diferentes partes, ¿verdad? Si ustedes lo han leído, es como muy padre leerlo porque hace ver la importancia que tiene cada parte. Entonces es como cuando dicen, o sea, el dedo chiquito es el dedo chiquito, no se ve, ¿verdad? Lo escondemos, pero si te pegas ahí, lo sientes en todo el cuerpo, ¿no? Entonces ahí Pablo está diciendo, tal vez tú eres como el corazón, y tú eres como las manos, y tú eres como los oídos, y tú eres como los ojos. Cada uno tiene funciones diferentes, pero todos nos necesitamos para que podamos funcionar correctamente. Entonces dice en Romanos, en este capítulo que les digo, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Según 1 Corintios 3:16 dice, ahora todos conformamos un templo para Dios. Dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Entonces, ahora para ti y para mí y para Dios, la prioridad es que tú y yo nos podamos reconstruir, que podamos reconstruirnos entre nosotros, que nos edifiquemos el uno al otro, el que podamos restaurarnos y el que juntos podamos andar en santidad. Entonces ahora Dios no se trata de este lugar y no se trata de este edificio, sino se trata de ti y de mí. Como decía el pastor que al principio, o sea, era difícil ver cuando no había nada de personas, porque te das cuenta que en realidad la vida de la iglesia está en las personas, no está en el edificio. Y ahora también que vivimos bajo el nuevo pacto, Dios nos dice que Él no está habitando en un edificio, que Él habita en ti y que Él habita en mí y que habita cuando tú y yo estamos juntos y cuando estamos haciendo cosas que a Él le agradan. Entonces ahora es una súper responsabilidad, ¿verdad? Porque ahora la presencia de Dios te acompaña a todos lados, así como que de repente dices, no hombre, ya Dios me acompaña, ¿verdad? Pero es una bendición que Dios te acompaña a todos lados, pero ahora la presencia de Dios te acompaña cuando vas y te acuestas y te duermes. La presencia de Dios te acompaña cuando te despiertas. La presencia de Dios te acompaña cuando vas a tu trabajo, cuando realizas tus actividades diarias. La presencia de Dios te está acompañando en todos lados. Incluso la presencia de Dios te acompaña pues cuando de repente pues ahí como que no haces caso y se te ocurre hacer un error. La presencia de Dios nos está acompañando a todos lados, porque ahora Él ya no está buscando un edificio y por eso Él mandó a Cristo. Y de verdad que a veces como que no alcanzamos a comprender el sacrificio de Cristo, pero el sacrificio de Cristo nos permite poder tener un acceso directo a Dios. De hecho, como que una vez yo bien igualada, ¿verdad? O sea, no igualada, pero o sea, yo respeto a Dios, pero pues yo era como que, pues no sé, andaba así que en pijama y yo pues así como que pues platicando con Dios así libremente, pero en pijama. Y si tú lees la Biblia, te das cuenta que antes, o sea, ellos tenían que hacer todo un ritual para poder acceder a la presencia de Dios. Entonces yo dije, no, ya no voy a estar en pijama. No, pero no tiene nada que ver con eso, porque la verdad es que Dios no mira lo que está afuera, no mira lo que está por de fuera, ¿verdad? Dios mira lo que hay dentro, lo que hay en nuestro corazón. Pero sí es impresionante que hoy en día podemos tener ese acceso tan fácil, tan sin requisitos, que nosotros podemos acercarnos libremente y aún con errores, porque lo impresionante es que si la gente entraba al templo con un pecado, de hecho a mí se me hace bien loco, porque a los sacerdotes les ponían una campanita para que cuando entraran al lugar santísimo, que era en donde estaba habitando la presencia de Dios, si la campanita dejaba de sonar, era porque valió. Entonces imagínense la escena, ¿no? Imagínense la escena de que está la campanita y se dejó de sonar la campanita, andaba en pecado, ¿no? Entonces, pues, y les ponían esa campanita y les ponían como un hilo en el pie, y luego si se dejaba de sonar, pues lo arrastraban, y luego imagínense viendo, no, o sea, de verdad era impresionante lo que la gente tenía que hacer para poder acceder a Dios. Pero hoy en día nosotros tenemos a Cristo y nosotros podemos acercarnos libremente. Sí, entonces hay que valorar eso, hay que valorar que podemos acceder a Dios de una forma tan genuina, tan transparente, y es gracias al sacrificio de Cristo. Entonces hay que valorarlo, ¿verdad? Entonces
Ese es el propósito de Dios, ese es el propósito por el cual Dios ha establecido la iglesia. Y dice en el versículo 9 del mismo capítulo, el primer capítulo, dice: mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Y si nosotros aplicamos esta palabra que ahora vivimos bajo este nuevo pacto y bajo la gracia de Jesús, Dios está tratando de decirnos que tal vez nosotros estamos muy enfocados en enriquecernos, que estamos muy enfocados en que nos vaya bien y hacemos todo lo posible para que nos vaya bien, que estamos bien enfocados en tener lo mejor y estamos enfocados en ser súper exitosos en la vida, pero por estar tan enfocados en eso, estamos ignorando las necesidades de la iglesia, estamos ignorando cuáles son esas necesidades trascendentales que definen el futuro de una persona, en dónde va a pasar la eternidad. Y estamos ignorando las necesidades de una iglesia y de un templo que está conformado por personas y no por un edificio. Entonces aquí es todavía más impresionante, porque a lo mejor en ese momento Dios sí se estaba refiriendo al templo físico como tal, pero hoy en día Dios no se está refiriendo a ese templo, se está refiriendo a nosotros, a todos los que estamos aquí juntos, a todos los que hemos venido para escuchar su palabra. Y también toda la gente que está alrededor del mundo y que también le sigue. Entonces nosotros no podemos dejar que el egoísmo nos gane y que busquemos solamente suplir nuestras necesidades mientras nuestros hermanos están en ruinas, que nos estamos enfocando en que nos vaya súper bien en nuestra vida, pero resulta que la iglesia que está conformada por todos nosotros está en ruinas porque hay un hermano que está en depresión, porque hay un hermano o hay una hermana que está pasando por una dificultad económica y no tiene que comer, porque tal vez hay personas que están viviendo en ansiedad, hay personas que están enfermas, o porque también hay gente que está viviendo en pecado y nadie lo confronta y nadie le dice la verdad para que pueda arrepentirse de su pecado y poder acercarse otra vez a Dios. Entonces Dios dice: mi iglesia, mi casa está en ruinas mientras ustedes están construyendo sus casas de lujo. Y a mí esto, cuando yo lo leí, me confrontó muchísimo. No porque yo quiera así como que, ay, sí, yo quiero ser súper exitosa en la vida, la verdad es que soy un poquito floja. Entonces, así como que digo, no, con que me vaya bien estoy agradecida, ¿verdad? Y no es porque yo sea así, pero sí me confrontó mucho. Porque yo de pronto estoy muy bien, pero hay gente que no está pasando las cosas bien. Y a lo mejor yo no puedo solucionar su problema, pero sí puedo ayudarlo para que pueda edificar, para poder edificarlo, para poder reconstruirlo, para que juntos podamos ser la iglesia que Cristo desea. Entonces Jesús dice en Mateo 6:20, dice: almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden entrar. No entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Entonces, lo que sea tu prioridad es donde vas a enfocar tu atención en nada más en eso. Pero el problema de eso es que nos podemos volver muy egoístas. Y el problema y la raíz del por qué este mundo está tan mal es por el egoísmo, es porque cada quien ha visto por sus necesidades, es porque hay gente que se está enriqueciendo a costa de otros, es porque hay gente que está matando para poder enriquecerse y para poder vivir bien. Entonces nosotros tenemos que dejar el egoísmo de lado y que la prioridad de nosotros ahora se vuelva el poder edificarnos los unos a los otros. Entonces yo te hago una pregunta y medita en ella. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Y cuál es la razón por la que buscas a Dios? ¿Lo haces para que Él te prospere y para que te vaya bien? ¿O porque deseas verdaderamente llevar una vida recta que le agrade, pero también para poder tener la capacidad de bendecir y de edificar a otros? Y esto es como súper impresionante, porque a veces como que ¿cuál es nuestro objetivo como cristianos? ¿Cuál es nuestro objetivo como creyentes en Cristo? Y ese es nuestro objetivo, el poder tener una relación con Dios, el poder acercarnos a Dios, pero también el que nosotros seamos bendecidos para poder bendecir al otro. Ese es nuestro propósito y eso es la razón por la cual Dios nos ha llamado. No nos ha llamado para ser súper exitosos, y si te ha llamado a ser exitoso es porque quiere que bendigas a otros, no para que tú te quedes con esa bendición y construyas una casa de lujo mientras su casa está en ruinas.
Entonces, sea cual sea tu respuesta, digo, de pronto a lo mejor tú puedes ser muy sincero con Dios y decir, Dios, mis prioridades están mal establecidas. Y sea cual sea tu respuesta, recuerda siempre que a Dios no le interesan las casas lujosas, a Dios le interesan las personas. Y una persona vale mucho más que una casa lujosa. En Filipenses, En Filipenses 2:4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Entonces no tiene nada de malo el querer vivir bien, porque Dios quería eso para su pueblo. Si nosotros leemos también todos estos libros, nos damos cuenta que Dios les había dado lo mejor, les había dado la mejor tierra para que tuvieran los mejores frutos, les había dado lugares así súper impresionantes y les había dado la victoria sobre muchas batallas para que ellos pudieran vivir bien, porque Dios quería eso para su pueblo y estoy segura que también lo desea para nosotros. Pero sí es importante que nuestra prioridad como creyentes en Cristo sea el bienestar y la plenitud espiritual de la iglesia antes que nuestra casa lujosa, antes que nosotros construyamos una casa lujosa. ¿Sí? Esa es nuestra prioridad como creyentes, el poder edificarnos los unos a los otros. Y de hecho, si ustedes leen en el libro de Hechos, dice que las personas que estaban convirtiéndose a Cristo, compartían todo entre ellos y vivían en comunión. Entonces eso es a lo que Dios nos ha llamado. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo nosotros podemos edificarnos los unos a los otros? ¿Cómo nosotros podemos edificar y reconstruir la casa de Dios que está en ruinas? Dice en Proverbios 3:27, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece cuando esté a tu alcance ayudarlos. Y a lo mejor uno dice, bueno, pues al que se lo merece. No, bueno, hay unos que no se lo merecen, ¿verdad? Pero luego Jesús nos confronta y nos dice en Lucas 6:33, y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Entonces ya Jesús nos está comparando con los pecadores. ¿Y de qué sirve ser creyente en Cristo si nos van a comparar con pecadores? Entonces, nosotros, aunque pensemos que hay gente que de verdad no lo merece, pues la verdad es que ni tú ni yo merecemos la gracia de Dios. No merecemos la bondad de Dios. Entonces no es nuestra tarea decidir aquí quién sí merece hacer, que le hagamos un bien y quién no. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque a lo mejor podemos pensar que el ayudar a una persona tiene que ver con darle dinero, con darle comida, con darle el vestido o algo así. Y pues sí tiene que ver con eso, pero no nada más es eso, porque eso solamente como que cubre la parte física, la parte externa. Pero cómo nosotros, podemos edificarnos en nuestro interior. Y nosotros podemos hacerlo cuando pasamos tiempo de comunión con Dios, porque nosotros conocemos lo que a Dios le agrada y por lo tanto actuamos de una manera recta para no perjudicar al otro. Nosotros lo hacemos cuando leemos su palabra para saber, como les digo, lo que le agrada. Cuando oramos más por las necesidades trascendentales antes que las necesidades terrenales. Y oramos tanto por las nuestras como las del otro. ¿Sí me explico? En realidad, en vez de nuestra oración decir, Señor, bendíceme para que me vaya bien y así, Señor, como decía David, examina mi corazón, ve si hay algo que está mal, ve lo que está mal en mí, por favor, corrígeme y ayúdame a vivir de la manera correcta. Es estarnos viéndonos de siempre y todos los días para nosotros poder estar bien delante de Dios. Es también cuando nosotros somos generosos con los que pasan necesidad, como les digo, es cuando tú das tu tiempo para escuchar y para aconsejar a alguien que su fe está débil, y eso es muy valioso para Dios. El que nosotros podamos edificarnos de esa manera y de que no tengo la solución para tu problema, pero yo te acompaño y yo te voy a animar y yo te voy a seguir y voy a estar orando por ti y te voy a estar preguntando cómo estás porque me importas, porque quiero edificarte, porque no quiero que tu fe decaiga. Y por otro lado es también cuando nosotros somos responsables y comprometidos con nuestro servicio a Dios. Y no nada más aquí en la iglesia, sino en todo lo que tú te desenvuelvas. Tú estás sirviendo a Dios porque tú eres una luz en esos lugares en donde no está Dios. Entonces, recuerden que nosotros tenemos que tener bien establecidas nuestras prioridades. Y obviamente esto, pues, no lo hacemos para que Dios nos bendiga, porque cuando ya lo empezamos a hacer de forma genuina, nos damos cuenta que lo demás viene por sí solo. Pero sí, si nosotros vemos que algo no nos está saliendo bien,
que estamos viendo que todo se nos está yendo por los bolsillos porque está lleno de agujeros y nada nos rinde y nada nos sacia, es porque estamos estableciendo malas prioridades y no estamos viendo antes por las prioridades y por las necesidades de la iglesia de Cristo. Ese era el primer punto. Pero pero no crean, nada más son 3 puntos y los otros 2 ya están más cortitos, ¿eh? Pero sí, este punto me gustó mucho porque al final Dios no solamente se interesa en uno, Dios se interesa en todos. Cristo no vino a morir por uno, Cristo vino a morir por todos. Cristo no solo va a volver por uno, Cristo va a volver por todos. ¿Okay? El segundo punto que les quiero compartir el día de hoy es que seamos fuertes como iglesia. En el capítulo 2 del versículo 3 al 5 se los leo, dice, Dios está hablando a estos líderes que estaban guiando al pueblo para poder reconstruir otra vez la ciudad, y Dios les habla a través de Ageo y les dice, ¿alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, que era era del linaje de David, dice, sé fuerte. Jesúa, que era el sacerdote, sumo sacerdote, ahí dice, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Y es una palabra que Dios también nos está hablando al día de hoy, porque bueno, en ese momento, pues lo pueden leer en el libro de Esdras y Nehemías, habían personas que no querían que ellos regresaran, habían personas que no querían que ellos volvieran a reconstruir los muros, que no querían que reconstruyeran la ciudad ni el templo. Entonces Dios sabía los retos a los que ellos estaban enfrentando y a los que ellos iban a enfrentar, que iban a enfrentarse a enemigos y que tal vez iban a enfrentar a muchas otras cosas. Entonces, de esa misma manera, Dios sabe cuáles son los retos y cuáles son los riesgos que actualmente existen en nuestra vida a consecuencia de un mundo que está en decadencia. Y al igual sabe cuáles son las pruebas que atravesamos como iglesia, y por eso nos anima a ser fuertes, porque tú y yo y todos los que estamos aquí somos esperanza y refugio para el que está necesitado. Entonces no podemos dejar de ser fuertes y no podemos dejar de comprometernos entre nosotros, porque si nosotros lo hacemos no vamos a poder ver todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Dice en el versículo 9 del capítulo 2, la futura gloria de este templo, y obviamente a lo mejor ahí Dios estaba hablando de este templo, pero la verdad es que yo creo que no se estaba refiriendo al edificio, sino que estaba hablando más hacia el futuro, a lo que hoy en día nosotros somos. Y dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y me encanta cuando dice hablado, porque es como que le hace así, he hablado. Y no sé, suena un trueno o algo así, ¿no? Así como que yo he hablado y nadie me va a hacer cambiar de opinión y nadie va a romper lo que yo he dicho. Entonces Dios nos está trayendo esta esperanza que a lo mejor hoy en día nuestra iglesia la estamos reconstruyendo apenas, que tal vez nuestra iglesia todavía, o nuestra iglesia no aquí, sino todos en conjunto, que tal vez nuestra iglesia todavía está en ruinas y todavía necesitamos reconstruirla, pero dice, un día la gloria de este templo va a ser mayor. Cuando nosotros estemos con Él, cuando ya no haya nada que nos impida poder estar libres delante de Dios. Y Dios nos está llamando también a poder aferrarnos a la esperanza de una eternidad con Él. Porque yo les decía en la primera reunión, a mí a veces como que me daba miedo la muerte, pero luego yo digo, bueno, es que en realidad si yo me muero y yo estoy bien y estoy segura de a dónde voy, pues no debería de tener miedo, pero de pronto sí me da miedo, como que le saco al cómo me voy a morir. Entonces así como que digo, no, pues como si me muero de esto, si me muero del otro, ¿verdad? Entonces a lo mejor yo, pues de pronto uno no quiere sufrir, pero lo cierto es que pues un día todos vamos a estar delante de Dios. Entonces yo decía como que no, es que me da miedo, ¿verdad? Y algo así, pero luego yo pensaba, no, pero si este mundo, a pesar de todo lo malo que existe en él, si a pesar de todo el mugrero que hay en este mundo, hay belleza todavía, si todavía podemos ver
paisaje precioso, si todavía podemos convivir entre nosotros y ver bondad entre nosotros y reírnos como amigos y como familia y todo eso que es tan hermoso y que nos hace sentir plenos. Imagínense una eternidad con Dios en donde no va a haber maldad. Imagínense una eternidad en donde no va a existir nada, ni el diablo y bye. O sea, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra promesa y eso es a lo que nosotros nos aferramos. Entonces no solamente veamos, no solamente nos enfoquemos en lo que está ahorita, por así decirlo, enfoquémonos en la eternidad, enfoquémonos en que vamos a ser fuertes, no para, no sé, o sea, para quedar bien o para como que vernos como una iglesia fuerte o algo así. Vamos a ser fuertes porque queremos estar un día con Cristo. Y yo siempre les digo a los de mi grupo Conexión, yo no me quiero ir al infierno. Y si yo tengo que hacer las cosas bien, porque yo no me quiero ir al infierno, pues lo voy a hacer. Y si yo tengo que ser obediente, porque no me quiero ir al infierno, voy a ser obediente. Me cuesta, pero no me quiero ir al infierno. Entonces, no me voy a ir al infierno. Y por eso yo me aferro y me digo, no, me voy a amarrar a hacer la voluntad de Dios porque no me quiero ir al infierno. Entonces, eso es lo mismo. Eso es lo mismo para nosotros. Seamos fuertes, porque nuestra esperanza y lo que vamos a tener en un futuro es mucho mayor que lo que tenemos ahorita. ¿Sí? Y si nosotros venimos aquí buscando un refugio y sentimos la presencia de Dios y nos encanta sentir la presencia de Dios, imagínense el día en que vamos a estar delante de Él y que vamos a poder adorarle por la eternidad y todo va a estar súper hermoso y súper increíble. O sea, esa es nuestra esperanza. Y me gusta porque dice, traeré paz. Y eso es lo que vamos a experimentar siempre. Y a lo mejor como iglesia y a lo mejor como cuerpo de Cristo vamos a sufrir algunas cosas aquí en la tierra. Pero como les digo, nuestra gloria va a ser mayor cuando estemos delante de Él. Entonces vamos a aferrarnos a esa promesa, a ser fuertes, a edificarnos los unos a los otros, a poder ver por encima de nuestras diferencias, de nuestras opiniones, de lo que tú hiciste y que no me gustó, que me hizo daño. Vamos a ver por encima de todo eso, vamos a mantenernos fuertes. Porque el hecho de que yo esté mal con una persona, el hecho de que yo, no sé, me caiga mal una persona y tal vez haya rencor en mi vida, eso está impidiendo que la iglesia sea reedificada, eso está impidiendo que la iglesia sea reconstruida. ¿Por qué? Porque pues estamos deteniendo el proceso de crecimiento. Entonces vamos a quitar todo aquello que nos impide que como iglesia podamos edificarnos. Vamos a ver por encima de todo eso. Vamos a mantenernos fuertes y también las pruebas que vengan para nosotros como iglesia y como creyentes de Cristo, vamos a poder superarlas si tú y yo nos mantenemos fuertes. Porque ¿a poco no? ¿No les sucede a ustedes y a mí me sucedía que yo de repente así como que veía todo lo que estaba pasando y yo decía, está bien difícil, no hombre, a ver si la armamos, ¿verdad? Y yo así como que no, está bien difícil la cosa. Pero luego yo venía aquí y yo me daba cuenta que yo no era la única que tenía su esperanza puesta en Dios. Yo me daba cuenta que no era la única que creía en Dios y que somos un montón de personas los que creemos en Dios y nos aferramos a Dios y creemos en Él y nos mantenemos firmes en Él. Entonces, el hecho de vernos nosotros unidos, fuertes y ver por encima de esas cosas que pues al final impiden que nosotros no nos edifiquemos y reconstruyamos, pues nos hacen sentir más animados, ¿no? Nos hace sentir más fuertes y firmes de que lo voy a hacer por mi hermano, lo voy a hacer por ti, ¿verdad? Me voy a mantener fuerte por ti y tú te vas a mantener fuerte por mí y nos vamos a mantener firmes por la persona que está pasando por necesidad. Entonces, como iglesia tenemos que ser fuertes. Y por último, a ver si es el último. Y por último, quita aquello que te esté contaminando. En el capítulo 2, del 12 al 14, Ageo empieza a hablar con los sacerdotes y básicamente les dice, les hace una pregunta, ¿verdad? No lo voy a leer, pero les hace una pregunta y él dice, imagínense que pues esta agua está consagrada, ¿verdad? Digo, suena medio raro eso, pero imagínense que esta agua está consagrada. Entonces, si yo o mi ropa toca esta agua, ¿esa agua queda consagrada o eso que lo toco queda consagrado? Entonces ellos dicen, no queda consagrado porque esto fue especialmente consagrado. Y dice, ok, entonces, pero imagínense, por así decirlo, bueno, él dice cuando están ceremonialmente impuros, pero como parafraseando, él dice, entonces, si de pronto algo que está contaminado toca esta agua, ¿el agua se contamina? Y ellos dicen, sí se contamina.
Entonces Ageo luego les dice, así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor, todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Entonces, aunque ellos tenían buenas intenciones y habían hecho caso a la palabra de Dios a través de Ageo en dejar de construir sus casas para poder construir el templo, no se habían arrepentido de su pecado, no habían aprendido y ellos seguían cargando con ese pecado y estaban tratando de construir algo tan santo, tan sagrado, con pecado en sus vidas. Entonces dice Dios en el versículo 17, yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Aún así rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Entonces yo te hago una pregunta, lo que tú actualmente le ofreces a Dios, tu alabanza, tu adoración, tus ofrendas, tu servicio en la iglesia o afuera de la iglesia, ¿está limpio o está contaminado con pecado? Y tal vez estés consciente de ello. O tal vez no estés consciente de ello y me dices, Melissa, es la primera vez que vengo y no sé de qué me estás hablando, pero bueno, yo no sabía que todo eso estaba mal. Y sea cual sea, o sea, si tanto estés consciente o no estés consciente, hay esperanza para que el día de hoy tú puedas tener la oportunidad de acercarte a Dios y de poder tener esa oportunidad de vivir bien, de poder arrepentirte y para que tú puedas ser limpio. Pero mientras tú no limpies tu vida y tu corazón, siempre va a existir un obstáculo para que te puedas sentir pleno, para que Dios te bendiga y todo se te va a seguir yendo por los bolsillos y se te va a seguir saliendo y vas a comer y no te vas a saciar. Y ustedes se han dado cuenta que hay gente que tiene todo en la vida y no se siente saciado, y hay gente que tiene fama y que tiene riquezas y que tiene todo, tiene absolutamente todo, y aún así no se sienten saciados y no se sienten contentos y no se sienten satisfechos porque están tratando de llenar algo que solamente Dios puede llenar. Y lo podemos ver, y hay gente que al final se termina quitando la vida porque no se siente satisfecho, porque le sigue entrando la bendición por el bolsillo, pero se le sigue saliendo. Entonces el pecado a nosotros nos hace eso, que todo se nos esté yendo, que todo se nos esté saliendo. Entonces tal vez nosotros somos capaces de cosechar pues lo que somos capaces de sembrar, ¿verdad? Tal vez yo en mis fuerzas puedo intentar producir algo y puedo cosechar algo, pero nunca lo voy a hacer de acuerdo al crecimiento y al propósito de Dios. Porque Dios les decía, ustedes cosechan mucho, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. O sea, sí cosechan, pero no como deberían de hacerlo. Entonces Dios nos está hablando y Dios nos está pidiendo, y yo creo que no solamente es para este tiempo, es todos los días nosotros tenemos que revisar cómo está nuestro corazón, qué nos está contaminando, qué está impidiendo que la iglesia sea edificada por nuestro pecado. Porque como dice Pablo, somos un cuerpo, entonces lo que siente una parte del cuerpo, todo lo demás lo resiente. Y mientras nosotros sigamos cargando con pecado en nuestras vidas y nos sigamos contaminando, estamos obstaculizando para que la iglesia de Dios se construya, para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia pueda crecer al propósito de Dios. Entonces no podemos hacerlo en nuestras fuerzas y pensar que nos puede ir bien solos, porque nunca lo vamos a hacer. O sea, solamente Dios es el que nos hace sentir plenos, solamente Dios es el que llena nuestro corazón. Y como decía en la primera reunión, o sea, nosotros ahorita vemos, por ejemplo, que hay tantas huelgas y hay tantos movimientos que están luchando en contra del cambio climático porque existe mucha contaminación y nos está haciendo mucho daño como humanos y hay que combatirlo, etcétera. Y lo mismo, o sea, es ese efecto que tiene la contaminación de destruir, de secar, de que el fruto que sale está incompleto o está deforme. ¿Sí han visto esas imágenes de frutas así todas deformes? O está sucio. Y eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas, nos seca, nos destruye, nos hace que nuestro fruto salga incompleto, que nuestro fruto salga deforme. Entonces nosotros tenemos que ver cada día nuestro corazón y decir, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Tal vez no me estoy percatando de algo, pero por favor corrígeme, por favor ayúdame a que yo no sea un obstáculo para que tu iglesia pueda crecer, para que tu iglesia siga siendo edificada, para que tu iglesia siga reconstruida. No seamos un obstáculo entre nosotros, seamos un cuerpo, actuemos como un cuerpo. Entonces, si yo pudiera resumir toda esta predicación, pero obviamente no les di el resumen porque luego si no
me lo acabo así bien rapidito, pero si yo pudiera resumir toda esta predicación, lo haría en la siguiente frase, y es según las palabras, y es de acuerdo a las palabras de Jesús en Mateo 6:33, cuando dice, busquen el reino por encima de todo lo demás. Y ahí está el primer punto, establezcan bien sus prioridades. La prioridad, sí, Dios quiere que vivas bien, pero la prioridad no es esa, porque cuando tú estás bien con Dios y cuando tú estás bien con los demás, te va a ir bien, vas a estar bien, vas a vivir en plenitud, y aun cuando todo en tu vida esté mal, vas a vivir bien, porque eso es a lo que Dios nos ha llamado. Y luego dice, lleven una vida justa, y ese es el tercer punto, cuando nos dice, quiten el pecado de sus vidas, quiten aquello que los está contaminando, quiten aquello que los está ensuciando y que impide que puedan ser bendecidos. Y por último, la promesa, porque Dios no ignora nuestras necesidades, Dios nos creó con necesidades, Dios es el creador de nuestro cuerpo y sabe lo que necesitamos, y dice Jesús, Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, seamos primero una iglesia que tiene bien establecidas sus prioridades, para no volvernos un obstáculo para ser bendecidos, tanto nosotros como el que está al lado de nosotros. Entonces, veámonos, empecémonos a ver diferente, de forma diferente. Y por otro lado, seamos fuertes como iglesia, mantengámonos firmes en la promesa que Dios nos ha hecho. No solamente las promesas que nos hace para esta tierra, sino para la eternidad, que son las más importantes. Y por último, quitemos de aquello todo lo que nos está contaminando. Y tal vez hay cosas que nosotros a veces caemos en el error de catalogar los pecados, pero el pecado es pecado, y Dios dice, para mí no hay gravedad de pecados, para mí el pecado es pecado. Y a lo mejor y de pronto dices, no, bueno, es que no estoy cometiendo este pecado tan grave o algo así, pero tenemos actitudes y problemas de carácter que están lastimando y que están dañando a nuestros hermanos. Entonces, de ahora en adelante yo les animo para que empecemos a vernos diferente, y para que cuando tú veas a la persona que está a tu lado, tú digas, yo voy a mantenerme firme, voy a establecer bien mis prioridades y voy a quitarme de todo pecado para que esa persona pueda ser edificada, porque en eso consiste el amor de Dios, en ver antes por otros que por nosotros mismos, porque Dios vio antes por nosotros que por sí mismo. Cuando Jesús dijo, ámense como yo los he amado, y Jesús, al referirse a esto, no se está refiriendo cuando decía ámense así como se aman ustedes, no, ámense como yo los he amado, porque yo a ustedes los amé más que a mí mismo, y yo di mi vida por ustedes. Y yo vi antes por sus necesidades y por su eternidad antes que mi muerte. Entonces, veámonos diferentes, ya no dejemos esas actitudes que de verdad lo único que nos hacen es dañarnos y que impiden que cumplamos el propósito de Dios, porque cada uno tiene aquí un propósito, pero al final el propósito final y el objetivo de ese propósito es glorificar a Dios a través de nuestras vidas, y que a través de nuestras vidas nosotros podamos reflejar ese amor de Dios. Entonces yo les animo como iglesia para que se mantengan firmes en esto, para que empecemos a vernos con ojos de amor, y vernos con ojos de amor no siempre significa como tratarnos, siempre tratarnos bien, con respeto, con amor, pero también cuando yo veo que alguien está haciendo algo que no está correcto, voy con el amor de Dios y le digo, esto no está bien, pero si te lo digo no es para que yo sentirme bien, te lo digo porque me importa tu futuro, me importa la eternidad, me importa que te vaya bien. Entonces, dejemos de construir nuestras casas de lujo y vamos a empezar a ver más por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de cada persona que estamos aquí. Dios los bendiga.